Bueno, vamos directos al grano en este nuevo análisis porque la actualidad manda. Y hay una noticia de última hora que ha sacudido por completo el entorno futbolístico. Hoy ponemos la lupa sobre el Fútbol Club Barcelona y esa búsqueda casi desesperada de un extremo decisivo para reforzar la zona de ataque. A ver, el mercado de fichajes siempre es un rompecabezas fascinante, pero cuando hablamos de un club con la exigencia del Barça y sobre todo con sus ya famosísimas particularidades económicas, cada movimiento hay que mirarlo con lupa. Tenemos información de primerísima mano sobre lo que quiere la comisión deportiva y los obstáculos gigantescos que tienen por delante. Así que vamos a desgranar toda esta historia, desde reuniones secretas hasta la cruda realidad financiera. El punto de partida de toda esta trama es un evento súper concreto. Ojo a esto porque hubo una cumbre secreta el pasado jueves por la tarde, justo en el centro neurálgico del club, la ciudad esportiva Joan Gamper. Por un lado de la mesa teníamos a los pesos pesados de la dirección deportiva, Deco y Bojan Krikic, y por el otro a Will Salthouse y Adam Dugdale, que son representantes de la agencia Unix Sports. Y bueno, esta gente no estaba precisamente haciendo turismo por Barcelona. De hecho, están inmersos en una gira tremenda por Europa reuniéndose con varios gigantes del continente. El objetivo del Barça con esta sentada era clarísimo. Querían saber de primera mano y sin rodeos la situación contractual de su gran objetivo. Pero claro, antes de empezar a soltar nombres, tenemos que entender qué demonios está buscando exactamente la comisión deportiva. Porque no están buscando a cualquiera para rellenar banquillo, no. Hay una necesidad que lleva tiempo marcada en rojo, un extremo izquierdo que ofrezca plenas garantías. El equipo necesita a ese jugador capaz de aparecer de la nada, romper un partido y decidir cuando las piernas tiemblan en los momentos críticos de la temporada. Es casi una búsqueda de precisión quirúrgica para encontrar a alguien que sume talento puro, pero que además encaje perfectamente en el sistema. Y aquí es donde salta el nombre propio, Anthony Gordon. Lo fascinante de esto es que el actual jugador del Newcastle United es como si hubiera sido diseñado a medida para cumplir los requisitos. Juega por la izquierda, tiene esa capacidad innata de ser absolutamente decisivo y, sobre el papel, su perfil enamora porque encaja como un guante en la filosofía de juego azulgrana. Futbolísticamente hablando, es el candidato soñado, la pieza exacta que le falta a este puzzle táctico. Sin embargo, y siempre hay un sin embargo en el fútbol moderno, la pizarra es una cosa y la cuenta bancaria es otra muy distinta. Cuando se rasca un poco en la realidad contractual del jugador, que fue exactamente lo que se hizo en esa reunión en la ciudad esportiva, el golpe de realidad es monumental. Aparece un muro económico brutal que amenaza con paralizar toda la operación de golpe. Resulta que el gran problema son los plazos. Gordon no es un jugador que quede libre mañana, ni a alguien a quien le quede un añito de contrato para poder forzar su salida, que va. El chaval está absolutamente blindado en el Newcastle con un contrato que no termina hasta, atención, el año 2030, literalmente. Esto le da al club inglés un poder de negociación total y absoluto. No tienen la más mínima prisa por vender, así que el que quiera llevárselo va a tener que pasar por caja aceptando sus reglas del juego. Para que nos hagamos una idea de lo cruda que es la realidad financiera, las cifras hablan por sí solas. El valor de mercado estimado del jugador ronda los 60 millones de euros, que ya de por sí es un buen pico. Pero es que fuentes de toda solvencia nos confirman que el Newcastle ya tiene sobre la mesa ofertas reales que rozan los 80 millones. 80 millones de euros. Igualar ese pastizal hoy en día es una tarea titánica para el Barça, sobre todo con el famoso fair play financiero respirándoles en la nuca. Y para entender de verdad el vértigo que dan esos 80 millones, tenemos que hacer un pequeño paréntesis y mirar hacia otro lado de los despachos del club. Hay otra operación paralela ahora mismo que nos da la perspectiva perfecta de cómo están realmente las arcas. Fijémonos en el caso de Marcus Rashford. El club azulgrana tiene ahora mismo una opción de compra por él fijada en 30 millones de euros. ¿Y qué pasa? Pues que la dirección deportiva se está planteando muy seriamente no ejecutarla, dejarla pasar. Claro, no pagar esos 30 millones libera algo de oxígeno financiero, pero subraya con un rotundo marcador fluorescente la tremenda falta de liquidez. Si hay dudas sudorosas para gastar 30 millones, imaginemos para 80. Hagamos las matemáticas. 50 millones de euros. Esa es la enorme brecha que separa la duda por Rashford de la realidad de mercado de Gordon. 50 millones de diferencia. Es un abismo tan sumamente grande que hace que el fichaje del británico, por mucho que encante a los técnicos, sea a día de hoy un auténtico milagro contable. Hablamos de una operación extremadamente difícil. Pero por si la falta de dinero no fuera suficiente dolor de cabeza, resulta que el dinero no es el único enemigo aquí. Entra en escena un invitado sorpresa que añade una presión competitiva altísima a esta historia. Hablamos
del mismísimo Bayern de Múnich. El club bávaro no acaba de llegar a la fiesta, llevan bastante tiempo rondando al entorno del jugador y son de los más interesados. Así que tenemos un choque de trenes monumental. Por un lado, un Barça haciendo encaje de bolillos con su economía para intentar fichar talento. Y por el otro, un Bayern que necesita exactamente a un disruptor en el 1 contra 1 para los grandes escenarios europeos. Dos gigantes colisionando por un mismo jugador. Entonces, ¿en qué punto nos deja todo esto? Bueno, todavía falta para que se abra oficialmente el mercado de fichajes, así que hay margen para sorpresas, todo puede pasar. Pero, siendo realistas, la operación sigue siendo de una complejidad extrema. La única manera viable de que Anthony Gordon acabe pisando el césped del Camp Nou depende pura y exclusivamente de hacer caja, es decir, de la hoja de ruta de salidas, vender jugadores de la plantilla actual para inyectar el capital necesario y poder competir. Y esto, en definitiva, nos deja con una gran reflexión en el aire justo antes de que empiece el baile del mercado. Tenemos un jugador que futbolísticamente es perfecto, pero nos encontramos con un muro contractual hasta 2030, a un gigante como el Bayern acechando y una diferencia económica de decenas de millones. La pregunta es obligada. ¿Acabará el club logrando este fichaje estratégico? ¿O estamos simplemente ante un espejismo inalcanzable de 80 millones de euros? Sin duda, es un culebrón que vamos a tener que seguir muy, pero que muy de cerca.